Buenos días, soy Norwin Avalon, fondator de las técnicas de meditación Merkaba matrimondir. Estas técnicas son algo de único en este planeta, de totalmente extraordinario y son instrumentos de transmutación literalmente de la conciencia humana. Es un trabajo totalmente fantástico de recuperar la esencia de nuestras memorias. El ser humano tiene habilidades totalmente extraordinarias, pero se olvidó de cómo expresar estas habilidades. La llave mayor es la reconexión con el todo, porque el todo sabe todo, puede todo, contiene todo, y el todo está también al interior de nosotros. Algunos han llamado Dios, pero alguna gente no le gusta este nombre, entonces prefiero llamarlo el todo, porque es una noción realmente que contiene literalmente todo lo que podemos imaginar. Entonces, la reconexión con el todo tiene una condición, es que primero tenemos que deshacernos de todas las memorias pesadas, de todas las cargas acumuladas en nuestro emocional y secundariamente en nuestro mental, porque liberándonos de estas cargas emocionales logramos realizar lo que para mí es la frase más extraordinaria de los textos sagrados: si no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de Dios. ¿Y cómo podemos volvernos como niños? Liberándonos de todas estas cargas acumuladas de la infancia que no nos sirven, que hacen que la vida nos parece pesada y que hace que en vez de aprovechar de todo lo que la vida nos lleva, estamos cansados, hemos perdido el deseo de vivir, de estar alegre. En vez, los niños nos enseñan completamente la fuerza de vida, y esta fuerza de vida está en nosotros. ¿La hemos olvidado? Si la hemos olvidado, tenemos que recordarnos. Para recordarnos, sacamos todas estas viejas aguas pesadas, sucias, que no nos sirven. Y a este momento, sí, cuando hemos vaciado nuestro recipiente psíquico y físico, una nueva vida, la vida del todo, se puede manifestar en nosotros y mágicamente nos recordamos de quién somos, nos recordamos que tenemos mucho más de 8 a 10% de habilidades mentales, lo que la ciencia considera como el máximo que el ser humano puede manifestar. Es el máximo para el ser humano cuando está separado del universo. Pero para el ser humano que ha recuperado este contacto con el todo, no hay límites por realmente cargar como una computadora tanta información, pero la llave de esta comunión con el todo es el amor. Entonces, todos lo pueden hacer, porque cada ser humano tiene amor, una infinidad de amor, una capacidad de amor infinita. Y esta es la llave. Y cada ser humano, cuando decide de privilegiar el amor, se vuelve capaz de realizar lo que los griegos decían en el frontón del templo de Delfis: conocer a ti mismo y conoceráis el secreto de los dioses y del universo. Todavía este queda verdadero. Y la meditación Merkaba matrimondir te permite absolutamente de recuperar estas memorias, este conocimiento, esta conciencia que tenían los griegos. Y las técnicas de meditación Merkaba matrimondir están basadas sobre la Cábala. La Cábala
enseñamiento que ha pasado por Israel, pero que también viene del Egipto, como venía del Egipto el enseñamiento de los griegos, y con estas técnicas, de nuevo, una vez liberado, una vez recuperado tu corazón de niño, puedes empezar a expandir tu conciencia hasta el punto en cual te vuelvas uno con el universo y de nuevo, en este caso, conocerás a los dioses y a todo el universo. Entonces, he preparado 3 videos gratuitas que puedes cargar en tu computadora. Para recibir estas 3 videos gratuitas, te falta llenar la ventana abajo de esta video con tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico más usado. Y una vez que habrás escrito tu nombre, apellido y tu correo electrónico más usado, vas a poder recibir en tu computadora inmediatamente estos 3 videos que son una maravilla, que te ayudarán mucho a la transformación de tu conciencia. Muchísimas gracias.